Yo creo que me considero una joven que ama al Señor, muy lejos de la perfección, pero sí cerca de dejar que Dios me perfeccione cada día. Amo al Señor y quiero hacer su voluntad. Yo creo que eso es una de las cosas que más me define. Te necesito, yo la escribí en mi apartamento, llegando de predicar, como que no era que estaba pasando nada negativo en mi vida, pero sí yo sentía el deseo, esa necesidad de poder tener un tiempo de intimidad con el Señor, porque a veces entre tanta multitud, tanto ajetreo ministerial, uno a veces pierde de perspectiva que para Dios es más importante lo que somos delante de Él que lo que hacemos para Él. Dios te bendiga, te habla la pastora Ana Sánchez y este es un nuevo episodio de nuestros podcasts de vida. Hoy tengo una invitada súper especial, una mujer adoradora, hermosa, puertorriqueña, una joven de 26 años de edad y estamos hablando de nuestra hermana Grace Rodríguez. Dios te bendiga, bienvenida a nuestros podcasts de vida. Amén, saludos a toda la audiencia que va a estar viendo este video y escuchándonos. Segunda vez acá en Cartagena, pasándola súper bien con estos pastores. Nos hemos sentido acá tremendo. Como en casa. Sí. Bien, amada hermana Grace, queremos conocer un poco acerca de tu historia. Queremos saber o que la gente pueda saber quién es Grace Rodríguez. Bueno, es una pregunta bastante profunda y siempre se hace más fácil hablar de los demás que de uno mismo. Sí. Yo creo que me considero una joven que ama al Señor, muy lejos de la perfección, pero sí cerca de dejar que Dios me perfeccione cada día. Amo al Señor y quiero hacer su voluntad. Yo creo que eso es una de las cosas que más me define. Excelente, claro que sí. Creo que en todo el proyecto musical que Dios te ha permitido tener a lo largo de los años, hemos escuchado muchas canciones. Bueno, la primera que creo que catapultó el ministerio fue la del León, ¿verdad? El León está aquí, su rugido suena fuerte. Pero conocimos otras alabanzas, otras adoraciones inspiradas por de pronto vivencias. Sí. Cuéntanos un poco acerca de la primera canción que Dios te dio y luego, ¿qué pasó con Te Necesito? Ok, pues realmente antes de Nadie Puede Detenerle, que fue como quien dice el hit, tengo muchas otras canciones escritas, pero específicamente Nadie Puede Detenerle fue esa que yo sentí que era el momento de hacerlo y sentí como ese sello del Espíritu para hacerlo. Y Te Necesito fue bien especial. Te Necesito yo la escribí en mi apartamento, llegando de predicar, como que no era que estaba pasando nada negativo en mi vida, pero sí yo sentía el deseo, esa necesidad de poder tener un tiempo de intimidad con el Señor, porque a veces entre tanta multitud, tanto ajetreo ministerial, uno a veces pierde de perspectiva que para Dios es más importante lo que somos delante de Él que lo que hacemos para Él. Te Necesito fue más bien una experiencia personal en cuanto a eso, que pude ahí con mi guitarra decirle al Señor que lo necesitaba y agradecerle porque se rasgó el velo y tenemos ese acceso al Padre sin límites ninguno. Para mí, yo creo que más especial que el León, Te Necesito en lo personal. Sí, es una hermosa adoración, sí. Muy, muy hermosa. Bueno, queremos saber un poco más de cómo fue ese encuentro directo contigo hacia el Señor. ¿Naciste en el Evangelio o quizás conociste al Señor un poco más adelante? Ok, prácticamente nací en el Evangelio, por decirlo así, pero mis padres se divorciaron y ahí se apartaron y ahí quedé yo yendo a la iglesia por mi abuela. Unos fines de semana iba, unos no, y esta típica niñez donde a veces vivía cosas en el Evangelio, pero a veces vivía otras cosas fuera. Mi encuentro fue a mis 15 años. A mis 15 años fue que yo dije, yo no estoy viniendo a la iglesia porque mi abuela me está trayendo, sino que Dios tiene un plan. Es decir, ¿sentiste como esa necesidad de realmente buscarle porque Él es Dios? Sí, no tanto porque mi abuela me llevaba o era una tradición, porque cuando uno canta te ponen a cantar desde niño en muchas cosas y yo estaba muy activa en cosas de cánticos, pero no había tenido ese encuentro. Y no es hasta mis 15 años que pues, una situación complicada emocionalmente, yo creo que esa es la edad fuerte, tópica, donde uno enfrenta muchas cosas en cuanto a qué voy a hacer con mi vida, por qué pasaron estas cosas. Y ahí el Señor utilizó ese proceso para que yo me encontrara con la cruz. Y eso fue lo más hermoso que me ha pasado en la vida.
Amén. Es algo que ha sido fenomenal en Sí. nuestras vidas, lo que ha marcado. Sí, Un sí. antes y un después. Sí. Hermana, ¿cómo sentiste que fue ese llamado? ¿En qué tiempo identificaste que Dios te llamó a adorarle? Cuenta mi madre y mis familiares, desde que mi mamá estaba embarazada, el Señor le habló, desde que se volteaban los profetas y le decían, viene una niña y tengo propósitos con ella. So, esto viene de antaño. Cuando yo tengo el encuentro con Dios, que todo el mundo, mi familia me empieza a testificar lo que Dios ya había hablado desde antes de que yo naciera, yo comencé a sentir la curiosidad de que, Señor, si tú hablaste esto, entonces tú tienes algo. Y yo comencé a ser esta típica joven que dije, ¿qué tengo que hacer para ver lo que ya tú hablaste? Eso, mi experiencia en lo personal fue esa. Y muchas veces, y lo digo como consejo para cualquier persona que me esté escuchando, a veces queremos conformarnos con que Dios dijo esto y eso se va a cumplir y ya. Pero hay una parte bien importante y es la que yo decido accionar. Yo escuché que Dios habló a mi vida simultáneas veces, desde niña hasta grande, que yo iba a ser una adoradora. Pues comencé a escribir, aunque fueran 2 o 3 cosas. Y yo estaba cumpliendo con eso. Comencé a aprender un poco de guitarra, comencé a aprender, me metí en la música. Y yo dije, bueno, si por aquí es que Dios me está llevando, entonces yo voy a hacer mi parte y que Dios haga la de él. Y yo creo que ese fue el descubrimiento de mi ministerio, que yo me metí a decir, Dios mío, si esto es lo que tú dijiste, entonces yo sé que yo lo voy a ver si yo pongo de mi parte. Y así fue, todo fue pasando poco a poco, Dios fue abriendo puertas y desde mis 16 años ando yo predicando y cantando en diferentes lugares. Wow, qué Sí. bendición. Eso es una muestra de que sí se puede, Sí, aún se desde puede. muy pequeños. Sí. Y creemos, sin temor a equivocarnos, de lo que dice la palabra, que desde el vientre de nuestra madre fuimos elegidos, fuimos escogidos. Eso es un testimonio hermoso que estamos escuchando de nuestra hermana Grace Rodríguez. ¿Recuerdas quizás la primera vez que pudiste presentarte en público? Wow. Así de, como le dije, desde niña en la iglesia siempre estuve expuesta a eso, pero así siempre tengo de recordatorio la primera vez que yo prediqué fuera de mi iglesia local, yo tenía 16 años y cómo me temblaban las rodillas. A todos. Siempre recuerdo esa experiencia y glorifico a Dios por esas iglesias y esos pastores que no tienen que esperar que tú seas reconocido para que te abran la puerta y crean en lo que Dios dijo de una joven que pareciera común y corriente. So, siempre aconsejo eso, nunca dejen de abrirle las puertas a los jóvenes porque de ahí viene y aquí nosotros queremos permanecer haciendo la voluntad de Dios. Amén, qué bendición. ¿Qué significa para ti adorar? ¿Qué significa más allá de cantar? ¿Qué concepto tienes tú acerca de la adoración? Yo creo fielmente que la adoración es un estilo de vida, es mi vida. No tiene nada que ver con cantar, eso es un extra. A Dios no le impresionan las voces lindas, a Dios no le impresiona la elocuencia. Dios sí se conmueve con los corazones contristos y humillados. Entiendo que la adoración es un estilo de vida, uno vivir en los días buenos, los días malos y cada temporada de nuestra vida creyendo que Dios está en control, si es un día malo y si es un día bueno, celebrando sus proezas y sus grandezas. Tremendo, qué bendiciones poder contar con este tipo de testimonios, personas que viven el Evangelio, que aman la palabra y aman adorar a Dios sobre todas las cosas. Esta es la historia de nuestra invitada de esta noche, Grace Rodríguez, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. ¿Qué consejo para terminar le darías a todos esos jóvenes que sueñan con cantar, que de pronto eso que dijiste al final es importantísimo, no han tenido esa oportunidad, como no los conocen públicamente, pero sabemos que hay un Dios que sí los conoce y los tiene muy presentes? ¿Qué consejo les darías? Le aconsejo que lo más importante no es la aprobación de los hombres, sino estar convencidos ellos de que Dios depositó algo en ellos. Que no minimicen nunca lo que Dios habló sobre ellos, porque lo poquito en nuestras manos es mucho en las manos de Dios. Y yo recuerdo que antes de que comenzaran a abrirme puertas, yo comencé en la escuela con mi guitarra. Todos los mediodías yo la llevaba y comenzaba a cantarle a quien sea que me quería escuchar. Yo tenía el deseo de honrar a Dios y de responderle a lo que Él
ya me había llamado. So, no hay excusa, si te cierran las puertas, tienes tu escuela, Ábrelas tienes tú tu misma. trabajo, tienes la universidad, siempre hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios, ya sea a manera de predicación o a través de una alabanza o algún cántico. Y prepárate, si Dios te habló de predicar, lea la Biblia y cierre el Netflix. Aleluya. Se tenía que decir. Si Dios te habló de música, entonces prepárate en cuanto a eso. Haz tu parte, mi mayor consejo, y Dios hará la de él. No hay que empujar nada. Cuando Dios lo decreta y lo dice, eso es hecho si tú haces tu parte. Amén, qué bendición. Creo que salimos hoy bastante fortalecidas con este Amén. testimonio, con esas vivencias, con estas experiencias de vida aquí en Podcast de Vida. Hoy estamos con ella, mañana estaremos con otras personas, pero sabemos que Dios algo tiene preparado para ti que nos logras ver a través de este canal de YouTube. Te bendecimos, deseamos lo mejor de Dios para tu vida, pero antes no nos podemos ir sin que nos cantes un pedacito de Te Necesito. Aleluya. Vamos a eso. Y yo te voy a adorar, porque tú mereces mi alabanza desde lo profundo de mi alma. A ti me entrego y aquí me quedaré, donde tu poder me hace fuerte. No me sueltes, ven que quiero verte. Te necesito conmigo. Ay, Aleluya. qué bendición. Ya saben, necesitamos al dador de la vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en un próximo episodio. Amén.